Hoy estamos con Nae Hanashiro, que es parte de Tubo de Ensayo, que nos ha traído muchas propuestas teatrales en estos días de cuarentena. Hola Nae, ¿cómo estás? Hola Malena, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Nae está al otro lado del mundo prácticamente. Cuéntanos cómo ha sido por allá estos días. Bueno, yo estoy en Toronto, Canadá, porque estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Toronto. Y acá las cosas están un poco controladas, igual como hay que cuidarse bastante y además igual en Ontario hay bastantes casos, pero bueno, ahí como vamos manejándolo poco a poco. Tú eres la dramaturga de todas estas obras que hemos visto. Cuéntame más o menos cómo es que llegaste a escribir estos textos o ya los tenías escritos. Bueno, en verdad, cuando unos días antes de que en Perú se declarara el estado de emergencia, eh, empecé a escribir un par de reflexiones a partir de un poco lo que ya veíamos que se veía venir, ¿no? O sea, como cuando empezaron a salir más casos de coronavirus, también acá en Toronto cerraron las escuelas primero y, y el viernes, antes de que en Perú declararan el estado de emergencia, la cuarentena, etcétera, acá cerraron la universidad en la cual yo trabajo. Bueno, suspendieron las clases presenciales. La universidad sigue funcionando, pero con clases online. Uh-huh. Y en ese momento empecé a escribir un par de cosas que no eran obras de teatro, sino eran más como una serie de reflexiones a partir de lo que estaba ocurriendo. Y ya cuando en Perú sí se detuvo todo y cerraron los teatros, empecé a hablar con Flavia Goya y con Melissa Lindley, que son las actrices de Tubo Ensayo, y empezamos a pensar en un proyecto que pudiera ser presentado por Zoom, y ahí dije, bueno, puedo darle forma a algunas de estas reflexiones y convertirlas en una obra breve. Entonces ahí escribí algo de lo que había, las notas que ya tenía, las convertí un poco en una obra, las leímos juntas. De ahí, bueno, necesitábamos una directora y Micaela Valdés es amiga de Melissa desde que son muy niñas y Micaela ha regresado hace poco a Perú después de haber estudiado dirección en Buenos Aires. Entonces, Melissa le comentó el proyecto y Micaela se quiso sumar, entonces ahí empezamos a trabajar la primera obra. Pero todos ya se conocían antes, solo Micaela recién se sumó después. A Flavia y a Melissa las conocía, pero no por el medio teatral, sino porque las tres fuimos voluntarias un tiempo en Techo, esta organización que construye viviendas de emergencia y también tiene programas de habilitación social en distintos asentamientos humanos. Y bueno, entonces las conozco hace mucho tiempo y yo sabía después que estaban metidas en el teatro. De hecho, Flavia este año había estado en una obra en Los Hijos de la Guerra y tenía una serie de proyectos para el resto del año. Melissa estuvo en una obra unos años, en años pasados, también hace poco se había como reincorporado al mundo teatral. Pero sí, nos conocíamos de antes, pero no de trabajo relacionado con el teatro juntas, ¿no? Sí, entonces digamos que ustedes tres primero decidieron poner las obras, pero no sabían que iban a hacer de eso tubo de ensayo, eso ya fue naciendo a la Claro, el marcha. comienzo comenzó más como un experimento y decir, bueno, ¿qué pasaría si es que ponemos una obra, etcétera? Cuando Mica se sumó, ahí ya decidimos convertir como esto en una suerte de colectivo y hacer las cuatro como las gestoras de este proyecto y también ya de pensar en más obras, porque al comienzo era, bueno, tenemos esta obra, vemos de presentarla, cómo lo hacemos, etcétera, pero ya cuando teníamos una directora fue como, bueno, podríamos pensar en que esta es una primera obra y pensar en otras próximas. Entonces, ya mientras estábamos ensayando y a punto de presentar Pausa o Cómo me preparo para el fin del mundo, que fue la primera, decidimos más bien, yo empecé a escribir la segunda y también la tercera. Y ya cuando había empezado la temporada de la primera, les mostré el texto a las tres, lo leímos juntas y ahí empezamos a decir, bueno, cómo queríamos ponerlo en escena. Mica empezó a pensar en cómo
cómo se imaginaba esta propuesta escénica virtual, y también como equipo decidimos qué obra íbamos a presentar antes que cuál, porque ya teníamos yo ya había escrito las dos siguientes, pero estábamos diciendo también cuál iba a ser la que seguía y después cuál iba a ser la tercera, ¿no? Y en ese caso, ya hablando un poco más de las obras, me dices que la primera como que era en base a notas, un poco reflexiones que habías hecho, pero la segunda ya lo hiciste en la mente diciendo, sí, esto se va a poner como obra, como montaje. Sí, sí, la segunda ya fue escrita como obra y también como una obra pensada a ser montada y presentada por Zoom. Entonces, algo que sí ha caracterizado a las tres es de que ya el hecho de que iba a ser presentado a través de esta plataforma era algo que venía desde el momento de estar dándole forma al texto. Lo cual, y de hecho en algún momento, sobre todo con la segunda, hablé con Mika y le preguntaba como, hay momentos en los cuales estoy escribiendo cosas y pienso, no sé si vamos a poder mostrar esto por Zoom. Y ella me dijo, bueno, no importa, tú escríbelo nomás y de ahí vemos si es que Zoom nos permite presentarlo o cómo jugamos con eso. Y de hecho eso fue algo bastante útil porque ha sido más bien ya en el proceso de ensayar, que empezamos también a investigar un poco más qué tipo de posibilidades nos daba Zoom, cómo ir configurando la sesión para poder mostrarlo de la manera en la que lo estábamos pensando, etcétera. Ahora, para la última, la tercera, vi que Flavia ya estaba un poco en el tema de producción y habían traído a Javier Valdés. ¿Cómo es que deciden eso también? Bueno, de hecho, Javier, como es el papá de Mika, había visto la primera obra, y en el caso de la segunda, estuvo apoyándonos un poco durante los ensayos. Si bien las cuatro habíamos trabajado en el proceso bastante durante el trabajo de mesa, etcétera, hubo momentos en los cuales tuvimos algunos ensayos en los que Javier nos acompañó también virtualmente, para dirigir un poco a las actrices. Y entonces ya empezamos a trabajar un poco con él, y la idea era, y yo tenía en mente también como el hecho de que quería distintas historias. Si bien Flavia y Melissa habían estado en la primera y en la segunda, desde el inicio habíamos dicho, bueno, queremos representar distintas situaciones, y si necesitamos que sean 3 personajes, podemos invitar a alguien, si necesitamos que sean un actor, entonces también, etcétera. Pero ya habíamos visto el entusiasmo de Javier con el proyecto, entonces cuando estaba justo terminando de escribir el segundo, empecé a darle forma más bien como a la idea de una tercera obra que fuera como la conversación entre un padre y una hija, y también como reflexionar un poco sobre las distancias, la comunicación en un momento en el cual la distancia es forzosa, y al mismo tiempo es un obstáculo que a veces es más difícil de sortear cuando además dependemos mucho más de la comunicación a través de una pantalla, y sabemos de que no es tan fácil la posibilidad de encontrarnos. Ahora ya es un poco más fácil dentro de todo, pero en ese momento no lo era, ¿no? Ahora tú, como, digamos, fuera del mundo teatral, ¿cuál ha sido tu experiencia al verte trabajar, por ejemplo, de directora desde lejos, ¿no? A las actrices de repente frustrarse por el hecho de no poder conectarse bien. ¿Cómo lo ves tú como si fueras del público, digamos así? Bueno, creo que al trabajar igual como parte de este equipo, hay una serie de cosas que puedo ver que no ve el público, ¿no? O sea, como el público finalmente se ve enfrentado a la experiencia mientras está durando la obra. Bueno, para mí y para muchos críticos, de hecho, la experiencia comienza desde que entras a la sala, sea la sala de espera física o la sala de espera virtual. Pero en mi caso, si bien sí estoy como con un pie un poco afuera, dentro de este proceso sí he estado como bastante involucrada. El tipo de trabajo que las cuatro pensamos hacer era
participar lo más posible dentro de esto. Incluso, por ejemplo, en esta tercera obra en que Flavia no actúa, Flavia igual ha estado en varios de los ensayos, como una suerte de un ojo que si no está participando de todos los ensayos también se puede dar cuenta de algunas cosas que nosotras que estamos en todo el tiempo no, a veces perdemos de vista, ¿no? Entonces sí ha sido un trabajo bastante colectivo dentro de todo y por eso no es que me sienta del todo una outsider. Pero sí es cierto de que, como comentas, o sea, como una cosa, digamos, al no ser una de las actrices yo no siento esta falta de la manera en la que Flavio, Melissa o en este caso Javier pueden sentir, o al mismo tiempo, al no ser la directora tampoco es que yo sienta qué tipo de obstáculos son los que tal vez a mí la frustran en ese proceso. Pero creo que a mí en ese sentido, o sea, sí, tal vez es de que me da un poco de distancia para ver estas cosas, y en mi caso además como yo, esta es recién la primera experiencia más como creativa, porque mi trabajo más bien siempre ha sido académico, entonces más bien me ha permitido mucho espacio para teorizar bastante, y también como para aterrizar parte de la teorización, como parte del doctorado, como estoy investigando también como teatro, performance, entonces leí un montón de categorías teóricas y de pronto viéndolo en los ensayos sentía que adquirían un sentido, que ya no era algo como desconectado, claro, ¿no? Y muchas veces me imagino que te encontraste con que a veces la teoría no es igual, no se da tal cual lo dicen. Sí, exacto, o sea, de hecho, creo que igual más bien creo mis primeras como los primeros descubrimientos tal vez fueron de darme cuenta que la teoría funcionaba de una manera en la que no me había dado cuenta que, digamos, por ejemplo, ¿no? Yo como parte de mi tesis estaba partiendo de la premisa de que el teatro te permite efectivamente articular una comunidad y lo podía explicar teóricamente diciendo, bueno, distintos espectadores se reúnen en el mismo espacio, los performers o actores están en ese mismo espacio y hay una forma de compartir esa energía, pero claro, no ha sido hasta ahora estar dentro de este proceso que ya puedo decir, bueno, es algo que ocurre y que además añade toda una serie de capas de significados, porque es un proceso que además yo escribo el texto y ese texto tiene una serie de significados, pero ahí Micaela lo dirige y ella le añade otra capa de significados o los va modificando, moldeando de alguna manera. Pero después las actrices, los actores, también el momento de encarnar a los personajes también le añaden otras cosas. Entonces ha sido más como de reforzar ciertas cosas que había visto en la teoría, pero dándole un nivel de complejidad que tal vez teóricamente no estaba como terminando de entender, ¿no? Ya, como profundizar de verdad lo que significa. ¡Ay, qué chévere! Y algo que he querido preguntarles todo este tiempo. ¿Por qué pausa y por qué la decisión de cambiar siempre el subtítulo en cada obra y no lanzarlo como que por separado, ¿no? Cuando recién comenzamos con el proyecto, un poco lo que pensábamos era que fueran microobras, y le dimos muchas vueltas en la primera cómo se iba a llamar. Y un poco lo que queríamos era que fuera como un título un poco largo, jugando con que sonara, no sé si exagerado, pero digamos, queríamos que fuera un título largo, pero al mismo tiempo cuando una obra tiene un título largo, necesitas una palabra corta para que la gente te asocie, ¿no? Sí. O sea, porque si es muy largo, al final la gente va a terminar cortándolo de alguna manera para poder decir, vi esta obra. Y ahí me parece que fue Belli quien propuso un poco la idea de pausa, y aparte, o sea, pausa punto, ¿no? O sea, entonces cuando lo imaginábamos, aparte cómo se veía escrito, era pausa punto. Y que transmitía un poco la idea de el momento que estábamos viviendo, un poco todos a través de la pandemia, ¿no? Que era un momento en el cual nuestros planes quedaban suspendidos, la sensación de que estábamos en una suerte de paréntesis de la vida que llevábamos, un momento donde el mundo se había tenido que tomar una pausa de las formas de vida que llevaban a cabo.
y como nos dimos cuenta de que las otras obras de alguna manera iban a estar relacionadas con ese periodo, entonces que fuera Pausa, y la siguiente parte era ya como específicamente lo que te hablaba de esa obra, pero que eran parte de un mismo proyecto. Entonces Pausa era un proyecto con una serie de mini obras que iban a estar de alguna manera contextualizadas en este momento de suspensión, etcétera. Y ahora que ya terminó, digamos, la cuarentena, ¿va a haber otras pausas o ya no? No, de hecho, ya como hace un tiempo que habíamos dicho, cerramos con esta y pensamos en un proyecto distinto. O sea, como sentíamos que había que cambiar y al mismo tiempo que cuando estábamos trabajando en la tercera obra todavía no sabíamos si es que la cuarentena se iba a extender o no, etcétera. Pero ya también sentíamos de que había un cambio en cómo estábamos viviendo este momento, ¿no? Como ya al comienzo, que de hecho eso era un poco la primera obra, era un momento de desconcierto, de no saber qué hacer, mientras que después ya la gente era más como de intentar acostumbrarse un poco o generar algún tipo de no sé si rutina, pero ciertas dinámicas cotidianas dentro de este momento anormal, o sea, como este momento que no venía en nuestra normalidad. Y ya además ahora se está hablando de una nueva normalidad. A mí personalmente no me encanta esa palabra, pero sí estamos hablando ya de que hay ciertas cosas que se han asentado. Yo igual siento que muchas cosas cambian constantemente todo el tiempo. Sí. Pero el paso de los meses ya nos ha llevado también a sentir de que pasamos un poco ese desconcierto inicial y en ese sentido los proyectos también tienen que cambiar. Si las historias que estábamos contando con Pausa respondían un poco porque nacían dentro de un contexto, el contexto estaba cambiando y en ese sentido también tenemos que tomarnos ahora más bien una pausa para pensar en lo que viene. Pero de hecho están pensando continuar con tu ensayo con más propuestas, aunque ya no sean referentes a este tiempo. Sí, de hecho estamos pensando definitivamente seguir, pero queremos ver un poco cuál ha sido el aprendizaje de esta temporada, de estas 3 obras, y qué tipo de proyecto le queramos dar forma después a partir de estos aprendizajes, ¿no? Entonces es un poco pensar en... También otra cosa que hemos hablado un poco es que creo que va a ser inevitable que de alguna manera hagamos alusión a ciertas cosas del contexto, pero no queremos que la pandemia sea un protagonista dentro de nuestras obras o de las que vengan. Sí, porque he escuchado esa frase de que ya los temas de pandemia, por favor, ya son bastantes. Entonces, digamos que ahora va a ser siempre tocando la situación, pero ese no va a ser el punto central. Es la idea. Todavía como no tenemos algo ya cerrado, entonces no podría decirte, bueno, sí, estamos tomando tal camino, ¿no? Pero al menos sí, de nuestras conversaciones, sentimos que estamos un poco cansadas de que sea la conversación a la cual retomamos constantemente. Y yo personalmente sí creo que hay formas de hacer referencia a los retos que tenemos en este momento sin que estemos determinando constantemente el hecho de que es por la pandemia o que ocurre en un momento de pandemia. Por ejemplo, hay obras de teatro que a mí personalmente me gustan mucho, que ocurren en momentos bien indeterminados. Entonces, cuando el tiempo y el espacio son muy indeterminados, pero igual, es posible igual hacer guiños con ciertos aspectos de la realidad para sugerirle al espectador esa conexión, pero también que si el espectador quiere conectarlo con otra situación, puede. Y creo que eso es una nueva forma de construir una narrativa que tal vez no hace que nos cansemos de tantas historias de la pandemia, si bien creo que es importante y aparte que también es sintomático. De alguna manera el hecho de que todos estemos hablando de esto es porque está y es inevitable o sea, yo no podría dejar de pensar en esto. Pero al mismo tiempo no sé si es que quiero seguir escribiendo de manera directa sobre esto. Y ya dejando de lado el tema de la pandemia, ¿ven a Tu Ensayo como un colectivo que luego se pueda presentar en las salas?
o como ha surgido solo en este tiempo y solo de manera virtual, de repente ya ahí lo dejo. No, sí, de hecho todavía no sabría cómo responder eso, pero creo que sí es una conversación que no hemos, en la que no hemos terminado de profundizar, porque como bien dices, surge más bien frente a la imposibilidad de hacer una obra en el teatro. Claro. Y más bien fue exploremos qué posibilidades hay en el mundo virtual y cómo se puede hacer esto. Todas dijimos, bueno, o sea, Flavia, Melissa, Mica eran como, bueno, apenas se abran los teatros, vamos a volver más que encantadas y vamos a ser como las primeras ahí. Creo igual que esto nos ha generado también distintas formas de aprendizaje que espero sean herramientas para cuando ellas puedan regresar a las obras en teatros. Al menos igual como este año sabemos de que no es una posibilidad, entonces seguimos con la exploración y ya a partir de eso veremos qué viene después. Quién sabe, tal vez algo que por ejemplo ha ocurrido en performances digitales que ya existían desde fines del siglo XX, inicios del XXI, en Canadá por ejemplo o en Estados Unidos, es que habían estas formas más híbridas en las cuales habían obras en teatros pero que utilizaban igual como tecnologías, o sea, digamos, no solamente como la presencia de internet, sino como utilizar las pantallas dentro de las performances que eran en un escenario, o apelando a una serie de dinámicas del mundo virtual en este híbrido, ¿no? Como que eran igual en un teatro presencial. Entonces tal vez también se convierte en una forma de ver qué se puede incorporar de lo virtual al teatro, ¿no? Y como colectivo, ya hablando de tubo de ensayo, ¿cómo es que decidieron que primero empezaran por las funciones gratuitas y luego terminaron como que aportes solidarios? Yo pensé que en la tercera ya iba a ser, ahora sí pagamos entradas, pero no. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, para la primera fue gratuito porque queríamos tener como que la gente que quisiera pudiera verla y que no hubiera como una restricción al acceso mediado por lo económico. También porque acabábamos de empezar y no teníamos la posibilidad de gestión para pensar en, bueno, cómo generaríamos formas de pago, qué pasa si el internet falla, etcétera, ¿no? Pero para la segunda y la tercera sí ya habíamos dicho generar la posibilidad de un aporte voluntario, una contribución, porque ha sido un montón de trabajo, porque igual como habían algunos gastos que teníamos y también sabíamos que parte de lo que le iba a ayudar a dar sostenibilidad al proyecto era tener algún tipo de ingreso por el trabajo que las 4 estábamos haciendo. Bueno, ahora que se ha sumado Javier, que los 5 estamos haciendo. Pero un poco la razón por la cual no queríamos todavía cobrar una entrada era para no cerrar las puertas a público que quisiera ver la obra. Siento que también algunos, sobre todo por los conversatorios que tenemos de las funciones, hemos tenido a veces público que ni siquiera era público que iba al teatro normalmente y que de pronto se han animado a ver una obra que se presenta en el espacio virtual. Y yo creo que también ha sido una posibilidad gracias a que no cobrábamos entrada. Y eso ha sido algo bastante rico. Sí estamos pensando que también vamos a ir dándole forma a los próximos proyectos y ahí evaluar un poco cómo manejaríamos esa situación, ¿no? Porque de hecho también la realidad es que no siempre, no es tan fácil balancear cuando finalmente estás trabajando tantas horas para dedicarle a un proyecto, y sí como tener algún tipo de ingreso para darle una sostenibilidad y que ya no dependa solamente como de la voluntad, es algo que vamos a evaluar para el próximo. Pero sí lo que habíamos pensado era, bueno, sabíamos que Pausa iba a durar unas 3 obras y que para estas 3 esa iba a ser la dinámica. Íbamos a darle la posibilidad a la gente que contribuya voluntariamente y que esto nos servía, pero si es que había alguien que quería ver la obra, quería un poco ver cómo funcionaba tu ensayo, en general no le había gustado el teatro o no sabía mucho qué era el teatro
y esto no es una experiencia que se le parezca, pero es igual una experiencia, digamos, que reúne elementos de teatralidad. Y si es que se iban a animar a verla, porque no era una obligación el pagar, entonces sentíamos que era algo que a nosotras igual nos hacía felices. Me imagino que es la primera vez que alguno de ustedes ve esos temas, ¿no? Estrategias de difusión, de ventas. ¿Cómo es que se dividen esas tareas de las que no sabían nada y que estaban aprendiendo? Bueno, de hecho, hay una cosa que es bastante positiva, que es que tanto Flavia como Melissa estudiaron comunicaciones y han trabajado en el sector de comunicaciones, Melissa además de publicidad. Flavia trabajó más bien en comunicación para el desarrollo, pero sí ya tenían una expertise a partir de sus carreras, y de hecho también por eso cuando empezamos a dividirnos roles, yo como aparte directora de Tubo Ensayo, empecé un poco a ver más la gestión de Zoom, la plataforma, qué posibilidades, explorar esa parte como para darle forma a esto, mientras Micaela más bien veía todo el tema escénico y conversábamos bastante sobre las posibilidades que Zoom daba para la obra. De hecho, bueno, Micaela misma también viendo bastantes obras que estaban presentándose, también vio, bueno, es posible hacer esto, entonces averigüemos cómo ejecutarlo, etc. Y más bien sí, Flavia desde un inicio había estado moviendo más la parte de comunicaciones, y si bien hay una serie de cosas que seguro ha estado teniendo que aprender en el proceso, tampoco eran tan ajenos a ciertas actividades que había tenido que hacer como parte de su trabajo. Y además también como la parte de producción es algo que a ella le ha gustado hacer. Entonces sí ha sido como un campo donde habían cosas nuevas y retos nuevos para todas, pero ciertos expertise que ya teníamos para hacer algunas cosas. La otra cosa de parte igual también es que es muy distinta la gestión de las obras de teatro que obras que van a ser presentadas en el espacio virtual, como hay. Entonces creo que ya no solamente era el tema de que no habíamos tenido harta experiencia, yo aparte no tenía experiencia como moviendo toda la parte de producción, etcétera, o gestión en una obra de teatro, y ahora en el caso del mundo virtual habían otro tipo de actividades que eran partes de esa gestión. También algunas eran un poco más sencillas, pero habían todo otro grupo de cosas que eran un poco más complicadas, sobre todo porque cuando comenzamos con la cuarentena, por ejemplo, para la parte de, no sé, vestuario o escenografía, etcétera, dependía enteramente de lo que había en la casa de las actrices o de los actores, ¿no? O cosas por el estilo. Y ahora que se ha sumado Javier y decías que él les había estado acompañando en el proceso, ¿han tenido a otros artistas ya que han estado en el mercado más tiempo también ayudándolas? ¿Piensan invitar a otros? En verdad en el proceso, de manera directa, no hemos tenido como a nadie más. Lo que sí, digamos, sí nos gustaría para futuros proyectos pensar en tener o invitados o gente que pueda como colaborar con o participar más bien directamente del proyecto. Lo que sí hemos tenido es en algunas funciones han habido algunos actores que nos han dado comentarios en la parte del conversatorio que nos han servido, o también a veces hemos invitado a ensayos con público a conocidos o amigos u otros actores para que nos puedan como comentar qué piensan, cómo pulir ciertas cosas, y eso sí como ha enriquecido tanto el mismo proceso de trabajo de las obras como también ahora que cerremos con Pausa, la canción del enanito, haremos un poco una evaluación del proceso. También otra cosa es que, bueno, en la canción del enanito tenemos una breve aparición, pero importante, igual de sí, Villalobos. Y creo que también como ella en la anterior también, pero siento que en esta un poco más, también ha dado comentarios que nos ayudan. De una manera, no siempre ha participado de todos los ensayos, ahora ya sí porque tiene esta breve aparición, pero sí como nos da a veces sugerencias de cómo lo está viendo. A veces lo hace más a través de Mica, pero también es un ojo
crítico y agudo que nos permite ver cómo se están encaminando ciertas cosas. Bueno, Nae, muchas gracias por tu tiempo. Dinos cómo pueden conseguir las entradas, dónde las pueden ver, todo lo relacionado a la última temporada de Pausa. Ya veremos si hay más cosas. Bueno, muchas gracias a ti. Sí, nosotros tenemos la información de los links para registrarse para las funciones en nuestra cuenta de Instagram, que es tubo.de.ensayo, o también en Facebook, que es Tubo Ensayo. Y ahí tenemos los links para los registros y también la información, o también nos pueden contactar al email colectivotubodensayo@gmail.com. Y en verdad solamente a través del link tienen que registrarse con algunos datos, les va a llegar a sus correos el link para la sesión con una serie de instrucciones y digamos, la contribución, como lo comentaba, es voluntaria. También la información está en nuestras redes sociales y también les va a llegar el correo. Pero para registrarse y ingresar a las funciones de ingreso libre. Muchas gracias nuevamente, Nae. Espero que les vaya muy bien en esta temporada y saber de sus nuevos proyectos pronto. Okay. Muchas gracias, Malena. Gracias.